Hola, hola. Bienvenidas todas las personas a la gran batalla, este espacio donde sacamos las historias de aquellas personas no solamente pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, pero para el mundo entero, porque los derechos humanos no conocen límites y no deberían de ser excluyentes de que los vivamos o no los vivamos. Entonces hoy es un honor tenerte aquí. Gracias por lo que has hecho por nuestro país. Hoy soy una mujer abiertamente lesbiana que materna con su esposa, gracias a mujeres como tú, que nos han abierto el camino para que las generaciones que vienen puedan tenerla un poco más fácil de alguna u otra manera. Entonces, gracias por ello. Eres un ícono, eres una heroína sin capa y te admiro profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Y todos conocemos esta trayectoria tan impresionante que tú tienes desde un lugar académico, todo lo que has hecho a nivel feminismo desde la UNAM, cómo has avanzado y cómo avanzaste en materia de derechos humanos, especialmente para la comunidad LGBT, el feminismo, la diversidad sexual y al final cómo todo está correlacionado. Pero a mí me gustaría empezar desde antes y que conozcamos tu historia personal, desde que creciste y luego poco a poco cómo te fuiste metiendo en este mundo. Bueno, mira, yo soy una de las pocas personas afortunadas que no puede contar una historia de represión o de sobrecontrol desde la familia. A pesar de mi edad, y que ya con eso se imaginarán la edad de mis padres, pues ellos fueron de distintas maneras personas progresistas que estaban, yo pienso, con un proyecto de vida impulsando las mejores capacidades de cada uno de sus hijos, hijas, y que eso a mí me facilitó el camino. Si bien yo no podría decir que era una familia tan progresista como para hablar o discutir sobre sexualidad, probablemente también debido a la época, ¿no? Pero no había un control que estuviera vigil. Yo no me sentía vigilada de una manera tan rígida como yo escuché posteriormente de otras compañeras, ¿no? Entonces, yo nací en Guadalajara, soy de Guadalajara y ahí estuve en el colegio, estudié en el colegio americano toda mi primera fase y después hice la carrera de psicología en el ITESO. Eso fue para mí impactante porque vengo de una familia laica predominantemente. Mi mamá era católica, pero no tampoco era así. Tan practicante. Pues tenía sus prácticas, pero no era que estuviera ahí todos los domingos y la confesión y todo eso. Aunque yo aprendí mucho de la religión católica gracias a ella porque me gustaba convivir con mi mamá, ¿no? Entonces ella era más de, ¿quién, voy a misa, ¿quién quiere ir conmigo? Y pues me pegaba. Entonces, sí, mi mamá se cuidó de que hiciéramos la primera comunión, que fuéramos bautizados, pero ya en el día a día teníamos como principios y valores generales que, como decía mi papá, propio de todas las religiones, ¿no? Entonces, daba igual cuál escogieras, o si no querías tener, con que cumplieras con los principios, era suficiente. Entonces, eso hizo mucho más amable la vida para nosotras, ¿no? Yo estudié normal primero para ser profesora. Trabajé como profesora de primaria en los primeros, cuando terminé la carrera, justo para pagarme los estudios, porque el ITESO es una universidad privada, y entonces necesitaba, además de la beca que me dieron, de la media beca que me dieron, pues con el trabajo podía cumplir. Cuando yo terminé la carrera, ingresé a trabajar en el IMSS, estuve trabajando en el hospital de pediatría, en el hospital de especialidades, y posteriormente me interesó hacer trabajo comunitario, también como una exigencia del trabajo, y de ahí fue que decidí venirme a estudiar a la UNAM. ¿Cuáles eran esos, perdóname que te interrumpa, regresándome tantito, cuáles eran esos valores que decías que tu papá decía que eran
que predominaban en todas las religiones, si eso fuera así, que sí predominaban en tu familia. Lo que él decía era que todas las religiones pregonaban el amor al prójimo, el respeto por las personas, y que entonces pues no importaba la que escogieras. Lo que importaba era que realmente viviéramos en armonía entre las distintas personas, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención porque en donde yo estudiaba había personas de distintas religiones y por eso como que quería saber cómo se elegía eso, cómo es que se afidaba uno a alguna de ellas. Pero al final, pues yo decidí ser más como mi papá, de tener principios generales. Y una regla que a mí me parecía muy importante en la familia era la verdad, la comunicación y la verdad. Aunque te digo que no éramos una familia muy comunicativa, yo creo que más bien somos callados todos, pero lo que privaba era de que tú puedes ir a hacer lo que quieras, pero dime la verdad, a dónde vas, con quién vas, a qué hora regresas, ¿no? Entonces esa regla era muy buena, porque entonces había una confianza plena y yo no sentí nunca de parte de mis papás, ni mi mamá, ni mi papá, que si yo les decía me voy a ir a pasar el fin de semana con fulanita a la playa, estaba bien. Si ellos viajaban y me preguntaban con quién te vas a quedar, porque al final yo estaba viviendo sola con mis papás, porque todos salieron a estudiar o trabajar. Y me decían, nos vamos a ir 15 días, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a quedar? Entonces ya fuera que me iba a casa de una amiga o que alguna de mis parejas en ese momento se vinieran a acompañarme durante ese... Pero eso es como un poco raro, vamos a decir, porque no había el cuestionamiento, entonces yo no explicaba, ¿no? Quiénes eran, si era mi amiga, si era mi pareja, si qué era, no. Y entonces eso pues hacía muy fácil y cómoda la situación. No obstante, por supuesto que yo veía que en el ámbito social sí había como un cuestionamiento, aunque fuera por la mirada solamente, o por lo que escuchas, ¿no? Empiezas a escuchar más sobre las distintas orientaciones, sobre las personas, que si los jotos, que si maricas, que si marimachas, entonces ya como que empiezas a abrir los ojos al mundo y decir, esto me parece que no todo el mundo lo acepta. Finalmente yo decidí venirme a estudiar a México y justo yo establecí una relación de pareja. Cuando yo me vine a vivir a México, vivía con una compañera que ya tenía un hijo y establecimos una relación familiar propiamente. Eso fue a finales de los 70, 78. Wow. Y ya vivíamos como familia, ¿no? Aunque no era propiamente hablado ni aceptado, pues era como lo vivíamos, yo diría, igual que como viví en mi casa, lo vivíamos de manera abierta, aunque Pero en silencio. no lo pronunciábamos, ¿no? ¿Cómo era en ese entonces, antes de que hicieras esta familia? ¿Cómo era como esa aceptación al interior de tu casa, pero cómo lo vivías para afuera? ¿Cómo sabías que alguien más pertenecía a la comunidad a la cual pertenecías tú? ¿Cómo salían a lugares especiales? Porque me imagino que no había la visibilidad o la apertura que hay hoy. No, por supuesto. De hecho, cuando yo vivía en Guadalajara, yo no conocí ningún bar. Yo empecé a conocer a través del trabajo en el hospital o a través de algunas compañeras, empecé a conocer algunas personas homosexuales. Yo no conocía a nadie que fuera como yo, ¿no? Eso es bastante curioso. Y en ese sentido yo adoro, vamos a decir, valoro de una manera muy importante el acogimiento de mi familia, porque me permitió ser sin sentirme culpable, pecadora, como yo escucho muchas otras, ¿no? Realmente en esa época, pues la mayor parte de mis compañeras en el ITESO pues venían de colegios católicos, entonces para mí incluso era interesante tener esa formación más cercana a la religión católica, leer la Biblia y esas cosas. A mí me parecieron como un proceso interesante
muchas cosas que yo veía que para mis compañeras era más difícil porque lo veían así como, ay, otra vez, ¿no? O sea, como que ya estaban cansadas de toda su trayectoria en escuelas católicas, entonces ya no querían en la universidad tener eso. Y a mí la verdad es que no me pesaba porque me parecía como otra cosa que yo no conocía y que resultaba interesante. ¿Qué fue todas, bueno, por lo menos en este espacio hemos entrevistado a varias personas que hablan como de esa aceptación propia, que muchas veces hablamos del closet y a veces entendemos el closet como este lugar de lo que la gente del exterior puede opinar de nosotros, pero pocas veces se habla del closet, de el proceso que nosotras mismas tenemos que pues aceptar de nosotras mismas, romper. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues yo la verdad es que no lo viví así, porque también yo pensaría que en mi primera fase del despertar sexual, en el sentido del intercambio con otras personas, yo me identifico como una persona muy bisexual en esa época y probablemente mucho, pues no sé si porque esto de la sexualidad es tan complicado. Sí. Entonces yo no podría decir que en esa época era bisexual o no, pero sí tenía prácticas bisexuales, ¿no? Tenía parejas hombres, parejas mujeres, y eso también yo creo que facilitó mi desempeño en los distintos ámbitos. Entonces no había necesidad de que yo saliera del closet. No me sentía en el closet, esa es la cuestión, Claro. ¿no? Entonces cuando yo me vengo a México y empiezo a moverme ya en otros ámbitos, ahí siempre me empiezo a dar cuenta de esa separación entre las personas LGBT, sobre todo lesbianas y gays, y las personas heterosexuales, como mundos aparte, mucho más consolidados los espacios, ¿no? Entonces ahí sí es donde yo me doy una cuenta más clara de cuál es el lugar que las personas con distintas sexualidades tenemos y cuáles son los riesgos sociales que tienes, ¿no? Porque empiezo a escuchar de las racias, de las extorsiones, entonces es así como, ¿y qué es esto, no? Y mi familia, como decía antes, también aceptó el que yo estuviera viviendo en una familia, ¿no? Sí había cuestionamientos de cómo están las distribuciones de tareas, de responsabilidades y qué estás haciendo allá y si me iba a regresar o no a Guadalajara. Pero tuve la fortuna de que en el segundo año de la maestría una muy querida profesora me invitó a empezar a dar clases en la UNAM y pues ya ahí se me abrió otro mundo que cerró toda la posibilidad de que yo regresara para Guadalajara, ¿no? Desde entonces estoy acá. Y sí, yo percibí, a pesar de que yo me identificaba cuando llegué a México, o desde antes de venirme de Guadalajara, yo me identificaba más como una persona de izquierda, pero muy vinculada con estas ideas más rígidas de la izquierda, en donde la lucha de clases era lo más importante y las demás luchas, podríamos decir, eran más como distractores. Entonces, cuando yo empecé a dar clases en la UNAM, se acercaron a mí algunas feministas para invitarme a sus actividades, incluso para que yo me trasladara de mi área de psicología social al Centro de Estudios de la Mujer. Yo dije, ay, no me interesó para nada, ¿no? Me parecía como segregacionista, como ir a formar parte de un grupito cuando acá tenía como muchas más posibilidades. Y fue gracias precisamente a la insistencia, yo digo, de estas compañeras de invitarme, de buscarme. Y probablemente yo lo que recuerdo es que una plática que me invitaron a escuchar en el auditorio Ho Chi Minh de Economía, donde yo donde hubo como un clic de entender la importancia que los derechos de las mujeres o el género tenía para comprender mejor la realidad, ¿no? Entonces ahí fue donde yo identifico que empecé a pensar más en el papel que el feminismo o la aportación que el feminismo traía para la comprensión de las desigualdades y de los problemas que estábamos viviendo. Y a partir de ahí ya empecé a tener un acercamiento mucho más fuerte con ellas.
creo que yo identifico como el 85, durante la época del terremoto, donde más vi con la lucha de las costureras, el trabajo que Patricia Mercado hacía en ese momento con las mujeres sindicalistas, me llamó muchísimo la atención y entonces pues, siento que fue cuando más me involucré. Pero todavía ahí yo no conocía nada de movimiento LGBT. Apenas estaba abriéndome la puerta para empezar a ver algo sobre el feminismo. Y bueno, ahora veo mis propias posturas absurdas, ¿no? Pero en ese momento, pues para mí fue un periodo de un gran crecimiento que hasta hoy día no he parado, ¿no? ¿Cuál fue, me voy a regresar tantito y cuál fue para ti la primera vez que te viste inmersa? Porque dices, me consideraba una mujer de izquierda con ciertas ideologías, etcétera. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, no solamente es cómo vivo yo mi vida en una familia lo más progresista que existía en ese momento, muy probablemente en México? ¿Cuál fue la primera lucha que dijiste, no estoy de acuerdo con esto y tenemos que avanzar para cambiar esto? ¿Y cómo fue ese proceso para ti? Para mí el primero fue precisamente, yo nunca he pertenecido a un partido, ¿no? Pero sí el acercarme a los movimientos sociales. Entonces, desde Guadalajara, cuando yo empecé a ir a los mítines y a las presentaciones que hacían los partidos de izquierda, sí me llamaba mucho me llamaba mucho la atención la posibilidad de transformación, ¿no? Otra sociedad más justa para todas las personas, ¿no? Entonces yo siento que ya desde ahí se empezó a gestar en mí esta idea del cambio, de la necesidad de la transformación social. Y por eso cuando las feministas me convocan y empiezo a entender la lucha feminista, pues se abre para mí un panorama donde digo, es verdad, aquí hay una desigualdad que yo no había considerado y que es muy importante tomarla en cuenta si queremos realmente acabar con esto. Porque es interesante, yo puedo decir, empiezo a identificarme como mujer, en el sentido político de decir, yo también soy discriminada, a mí también me pasan estas cosas, ¿no? Entonces ahí empiezas como a reflexionar y decir, esto vale la pena. Igual me pasó con el movimiento lésbico. Ya participando yo en los distintos espacios de las feministas, empiezo a conocer algunas de las organizaciones de lesbianas, muy de lejos, ¿no? No lograron en su primera etapa, no lograron realmente hacer un efecto en mí como de la importancia que la consideración de la orientación sexual fuera relevante. Sin embargo, en el, ¿qué sería? 89, conozco a Patria Jiménez, que es una líder también histórica del movimiento lésbico, y gracias a ella yo empiezo a conocer justo la ruta de la lucha de las lesbianas, y juntas con otras como 15 mujeres construimos en 1992 la organización El Closet de Sor Juana, y es en el Closet de Sor Juana donde a mí sí que me estalla la cabeza, ¿no? Porque el grupo tenía una orientación feminista muy importante y teníamos cada semana una reunión en grupo para hablar de cuáles eran las condiciones que enfrentábamos y qué tenía eso que ver con la estructura social. Entonces, cuando empecé a escuchar las historias de las otras compañeras, para mí era súper doloroso mirar, sobre todo lo que a mí me cuesta mucho trabajo entender hasta hoy día, es el rechazo familiar, ¿no? O sea, yo escuché historias de mujeres a las que las apalearon o hasta mandarlas al hospital, ¿no? Mujeres que salieron de su casa y se embarazaron con tal de no vivir en su casa. O sea, unas historias realmente muy dolorosas de qué era por donde pasaban la vida de estas lesbianas. ¿Cuál era la lucha en ese momento? Si nos transportamos a 1980, en estas épocas donde donde estaban tu Patria, un grupo de mujeres haciendo el Closet de Sor Juana, cuando estabas ya muy metida en la UNAM,
donde ya estabas como parte del entendimiento del feminismo y la importancia del feminismo, ¿cuáles eran en esos momentos no solamente las historias, pero también las luchas más importantes que eran a vencer en esa época? Bueno, yo creo que la primera intención que el movimiento LGBT tuvo en México fue el romper con las racias y las extorsiones. El sentirse que teníamos derecho a caminar por la calle sin ser señalados, vilipendiados, agredidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa fue como lo primero y que las primeras marchas incluso pues fueron en ese sentido, ¿no? A finales de los 70. Entonces, creo que lo que nosotras ya después como mujeres lesbianas lo que buscábamos era precisamente el reconocimiento de que lo que vivíamos no era una responsabilidad unipersonal, no era que yo estuviera mal, no era que yo estuviera enferma, porque muchas veces una carga con eso durante años, ¿no? O sea, la sociedad te hace sentir que tú eres lesbiana y que eso es algo negativo y que estás mal y que te tienes que curar, ¿no? Entonces eso es una cosa terrible. Y sobre todo, bueno, quienes tengan el vínculo con la religión además es pecado, ¿no? Entonces es una cuestión, una carga moral demasiado fuerte que hace que vivas con mucha culpa, con mucho temor. Eso yo lo aprendí ahí en el closet de Sor Juana. Y entonces yo decía, no puede ser esta vida, ¿no? Entonces los grupos de reflexión lo que buscan precisamente es darle la vuelta y decir, esto no es por ti, es porque la sociedad está construida de esta manera. Entonces tienes lecturas, discusiones que te permiten ir saliendo de esa celda donde estás atrapada para romper los barrotes y decir, soy orgullosa de quién soy, ¿no? Por eso la marcha de orgullo es eso, lograr darle ese giro a dejar de sentirnos culpables para decir, yo no tengo de qué avergonzarme. Sí, soy libremente. ¿No? Soy. ¿Tú fuiste a esa primer marcha? No, desafortunadamente todavía yo estaba apenas luchando con mis temores de ser feminista o no, ¿no? Ok. ¿Qué te daba miedo del feminismo? No, lo que me parece era como la arrogancia de la izquierda que muchas veces se tiene de que mi lucha es la mera, ¿no? Nosotros tenemos la verdad de qué es por lo que tenemos que luchar. Todo el mundo tiene que luchar por romper las cadenas de las clases sociales. Y pues no hay una verdad, no hay una sola lucha. Yo creo que la sociedad está construida con un sistema de discriminaciones que tenemos que dar cuenta de toda esa discriminación. Sí, y que no necesariamente están peleadas una con la otra, muchas veces son... No, y que si no nos unimos, si no creamos alianzas entre los distintos movimientos, no vamos a hacer nada, porque el sistema de discriminación es un sistema tan enraizado, y sobre todo en México o en América Latina, después de la colonia, donde te imponen el sexismo, el racismo, la homofobia, pues hace que si cada quien está jalando por su lado y confrontándose, pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Porque es un sistema bien estructurado de nuestro pensamiento, en nuestra interpretación de la realidad. Entonces, yo digo, todos somos homofóbicos, todos somos racistas, todos somos sexistas y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Porque asumir como de repente, de manera superficial, ay, no, yo no soy, es porque no has reflexionado, ¿no? Porque realmente pues hay raíces muy profundas, digo yo, desde la colonia, que tenemos que ir develando en nuestro propio quehacer y en la sociedad. ¿Cómo se manifiesta esto en los distintos ámbitos? ¿Qué fue del feminismo en ese momento que te atrapó? ¿Qué fue de lo que te hizo quitar esa resistencia por decir, esto sí me incumbe, esto sí me interesa y sí quiero ser parte de esto? Yo creo que fue, como decía yo, el trabajo de las costureras, de los sindicalistas, en donde pude cruzar el tema del género con la economía, ¿no? Saber a la gente cómo era explotada, cómo todas las costureras que murieron en el sismo del 85, las condiciones laborales que tenían, o sea, la injusticia social tan fuerte que se evidenció ahí, me pareció que hizo un clic muy importante en mi cabeza y que a partir de ahí pues fui realmente
construyendo como distintas miradas a mi propia forma de pensar, ¿no? Hoy día realmente lo que me interesa es la sexualidad y el género, como dos dimensiones que cruzan todo, ¿no? Desde este sentimiento de culpa hasta el planeta, ¿no? Cómo estamos cuidando o no el planeta. 100%. Entonces eso me parece que fue, o sea, el dar ese salto para ir sumando nuevas perspectivas, nuevas ideas, para mí fue súper importante. Y eso sí se lo debo al feminismo, básicamente, porque yo fui secretaria académica del primer programa de estudios de género de la UNAM durante 12 años. Entonces, en esos 12 años yo conocí académicas de distintos países y de todas las disciplinas. Entonces, ahí te das cuenta de cómo el género atraviesa a toda la realidad social y la importancia que esa perspectiva tiene, ¿no? Como una herramienta que realmente te permite entender mejor la realidad. Y al mismo tiempo que yo estuve desarrollándome en ese ámbito, empecé a participar a nivel internacional, también en espacios feministas, pero también en los espacios del movimiento LGBT, con la ILGA, con la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Entonces, pues fueron como dos rutas que se me abrieron, porque no las estaba buscando, se me abrieron y que me permitieron pues definir cuáles eran mis prioridades, tanto académicas como en la lucha. ¿Podrías narrarnos, Beatriz? Gloria, porque dije Beatriz, perdón. No sé por qué dije Beatriz, discúlpame, Gloria. ¿Podrías narrarnos, Gloria? O sea, tú perteneciente a la UNAM, tanto con el IGA como con la Casa de Estudios de Género y todo lo que estaban haciendo, un momento donde a ver, no lo quiero decir tan coloquialmente, pero de esos momentos donde quizá decías, quizá no vamos a avanzar en la lucha. O sea, algún momento donde hayas estado que pareciera que, híjole, las cosas se estaban complicando. Y luego también una anécdota que nos puedas contar de lo que estaba pasando, que digas, ese día fue muy importante y lo recuerdo como un avance importantísimo en la lucha, pero también un día que digas, teníamos todo en contra, no había manera, Yo creo que, bueno, yo he tenido la desfortuna de haber sufrido atentados, por ejemplo, ¿no? Yo estuve, eso, y ha sido más asociado con ILGA, con la asociación, sí, que con el feminismo, porque en 1994, si mal no recuerdo, asesinaron aquí en México a Paco Estrada. Y él era un médico de lucha contra el VIH. El VIH, cierto. Y cuando asesinaron a Paco, nosotros estábamos en París en una conferencia de la ILGA, y entonces decidimos hacer una protesta enfrente de la Embajada de México, y llegó la policía, nos cercó y nos agarró a palazos de una manera brutal, ¿no? Éramos, yo creo que como 35 personas que estábamos ahí, porque nos dividimos de la conferencia, un grupo se fue a la embajada y otros se fueron a otra manifestación, y quienes estábamos ahí llegó la policía y nos agarró a patadas y a macanazos, ¿no? Por estar sentados en la banqueta, ni siquiera estábamos obstruyendo el tráfico. Entonces esas veces que tú dices, estoy en París haciendo esta manifestación pacífica y ¿cómo podemos tener esta respuesta? Entonces se te viene el mundo encima, te desmoronas un poco, es decir, la resistencia o la reacción en contra de nuestra lucha es mucho más fuerte de lo que yo pensaba, ¿no? Y eso, sobre todo porque piensa que era en 90 y tantos, a principios de los 90, cuando ya aquí en México la lucha de la izquierda estaba muy fuerte, ¿no? Con el PSUM, yo estuve participando en las marchas con el PSUM, y uno podía gritonearle a la policía en la calle hasta hoy, ¿no? Aquí en México nosotras nos espantamos de la represión policíaca,
que sí hay y que sí es fuerte en varias ocasiones, sobre todo cuando encapsulan a la gente, pero en general una marcha, tú puedes ir a una marcha y saber que no te va a pasar nada, ¿no? Sí. Desde el Ángel hasta el Zócalo puedes irte y no te pasa nada. En otros países no. Y en Europa menos, ¿no? Entonces uno piensa que allá, que son la cuna de los derechos humanos, donde se inició todo, revés, claro, ¿no? Como que cuando llegas y te recibes ese choque es muy impactante. La segunda vez me tocó en Surabaya, en Indonesia, que celebramos una conferencia de jóvenes asiáticos LGBT, era una conferencia de ILGA Asia. Estábamos ahí y de pronto nos avisan que, bueno, desde que llegamos nos dijeron, ay, parece que hay amenazas de los musulmanes más radicales que no están de acuerdo con la conferencia, bla, 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 que hay que ser discretos, pero todo estaba desarrollándose dentro de un hotel. Ni siquiera... ¿De qué año estamos hablando aquí? Ese no sé, pero... ¿Los 90s? 98, probablemente fuera después del 2000, 2002 tal vez, ¿no? Entonces, esa conferencia, me acuerdo, pues nos avisaron que había protestas y ya de pronto, después del servicio de los musulmanes, llegaron y rodearon el hotel y amenazaron con incendiarlo. Entonces estábamos nosotros ahí adentro y esa fue una experiencia también muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque yo estaba en ese momento como secretaria general de ILGA con otro compañero y pues éramos los responsables de la conferencia. Entonces dices, ¿qué va a pasar con estas 180 personas que tenemos metidas aquí? Porque al principio tú dices, igual que con la experiencia propia, no dices, sí, nos están amenazando, ¿cómo van a quemar el hotel? ¿No? Dicen, no, sí quemaron ya 2, ¿no? Entonces tú ya te cambia la película, empiezas a entender esa otra cultura, el riesgo que estás corriendo y todo lo que tuvimos que hacer para estar negociando durante 48 horas para ir sacando de poquitos a poquitos hasta que logramos liberar a la mayoría. ¿Cómo eran esas negociaciones? ¿Qué era lo que estaba en juego, qué estaba sobre la mesa, con quién estaban negociando, qué pues estaban negociando? Con los representantes de ese grupo radical. Pero, ¿cómo? Los mismos jóvenes de la misma ciudad, porque pues no hablábamos el idioma, nos reuníamos en una suite del hotel. Ahí fue como nuestro campo de reunión. Estábamos los dirigentes principales de la organización asiática como nosotros, de la mundial, y una representación local que nos reuníamos y nos explicaban, nos quitaban estas cosas malas, estas ideas superficiales que nosotros teníamos del problema. Y entonces a partir de eso, bueno, pues, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dicen esto? La policía nos dice, cuando hablamos con la policía, dice, no, pues es que nosotros tenemos 3,000 efectivos y ellos son como 10,000, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces ya con cosas como esa, pues tenemos que hacer otra cosa. Entonces estos chicos eran los que hablaban con nosotros, iban, se sentaban con ellos y empezaron primero a decir, bueno, primero van a salir todas las personas locales porque no queremos que se contaminen. Pero nuestro pánico era, sí, pero los dejamos salir y si los agarran afuera, ¿qué va a pasar? Entonces tuvimos que hacer un acuerdo con la policía para que la policía los acompañara hasta sus casas y así ir sacando como de 5 en 5, eran 80, ¿no? Hasta que salieron todos los locales y supimos que ya todos estaban en su casa. Este grupo, aparte internacional, que empezó en esta lucha de la comunidad, particularmente, como bien lo dices, gay y lésbica, porque las otras letras quizá vinieron un poco después. Sí, hoy quizá no dimensionamos, quienes estamos en el mundo de una u otra manera del activismo, no dimensionamos lo afortunadas que somos, afortunados por la comunicación que podemos tener. ¿Cómo lograron en ese momento generar una liga internacional que hacía conferencias internacionales con estos grupos internacionales cuando la comunicación era tan escasa? ¿Cómo coordinaron? ¿Cómo se unió la resistencia mundial en ese sentido? Bueno, realmente ILGA surge en Europa, básicamente creo que su raíz principal estaba en el Reino Unido,
y de ahí decidieron formar una red prácticamente con toda Europa, Estados Unidos, empezaron a invitar, sobre todo latinoamericanos. Los latinoamericanos fueron los primeros países del sur que participamos en esta asociación. Y yo creo que además la lucha del VIH dio también un empujón muy importante, ¿no? Entonces creo que las organizaciones que estaban luchando en contra de la transmisión del VIH y del prejuicio que se generó alrededor de este padecimiento fue muy importante, porque entonces ya se articuló el movimiento en favor de esa lucha, ¿no? Poco a poco se ha logrado ir conformando representaciones regionales como África, Asia, el Pacífico, Norteamérica, ¿no? Pero realmente América Latina jugó un papel muy importante en la asociación. Por eso fue que pienso que nosotras muy fácilmente cuando ingresamos a la ILGA adquirimos, ya con las herramientas feministas que teníamos, adquirimos como un papel relevante, ¿no? Jugar un papel. Nosotras ingresamos a la ILGA prácticamente en el 91, y en el 94 ya éramos el Secretariado Mundial de la Mujer, ¿no? De ahí preparamos la participación de las mujeres en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en China, que fue también un hito muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que no mencioné anteriormente, pero las rutas de trabajo con el feminismo y con el movimiento LGBT, que yo decía, se trazaron dos rutas paralelas, pero muy en intersección en mi vida. Tuvo que ver también el trabajo internacional en Naciones Unidas, no tanto en el Consejo como acá en Nueva York. Y eso, pues, te enriquece de una manera impresionante, ¿no? El tener esto que decías, la fragilidad o la vulnerabilidad en que se encuentran las personas lesbianas y gays en muchos países, todavía hoy es impresionante. Hay países donde te matan todavía. Todavía hay pena de muerte, creo que en 7 países, ¿no? Entonces, imagínate que... Y 19 países en el mundo no es seguro ser... Tienes cárcel porque todavía. Hay algún tipo de penalidad, exactamente. Ahorita precisamente estamos luchando por la liberación de la homosexualidad en Santa Lucía. Estamos avanzando en el Caribe, ¿no? Que eso me parece que es muy importante, ¿no? Pero realmente lo que pasa en África y en el mundo musulmán es de terror, ¿no? Pues es que aparte las muertes son brutales, o sea, son muertes que aleccionan y que parecían... En 1991, ¿cuáles eran las principales luchas? Me queda claro que el tema de salud, por todo el tema de VIH y el estigma y esto que ya nos platicaste, ¿qué otras causas tenían ahí? O más bien no causas, dentro del feminismo y la comunidad LGBT, ¿cuáles eran los objetivos a llegar en materia de derechos humanos? Pues mira, cuando nosotras en 1991 fue que Patria estaba en la segunda campaña política para obtener una diputación. Y justo en esa campaña fue que nos juntamos alrededor de ella, como 15, 30 mujeres que estuvimos acompañando la campaña. Después de esas 15 formamos el Closet de Sor Juana, y ahí justo lo que buscábamos era pues el vínculo entre el sexismo y la homofobia, ¿no? O sea, porque nosotras como lesbianas enfrentamos esos dos elementos de manera muy importante, ¿no? Entonces, lo que nosotras buscábamos era espacios propios y llevar al movimiento lésbico las estrategias que las feministas habían desarrollado, como estos grupos de reflexión, para quitarnos de encima estas culpas que traíamos y empezar a elaborar propuestas que nos permitieran pues estar más seguras en todos los espacios. Entonces, sí creo que nosotras desde un principio nos planteamos como un grupo político que pretendía tener incidencia sobre las instituciones. No era solamente un grupo de apoyo para las mujeres, que sí se daba, pero no era solamente eso, sino que negociábamos con las autoridades. Me acuerdo que hicimos una protesta contra Mexicana de Aviación porque habían discriminado a unas lesbianas en un vuelo, se logró incluso una indemnización para ellas, ¿no? Entonces imagínate, en los 90s,
hace cuantísimos años y ya teníamos como propuestas claras de qué era lo que queríamos de transformación. No solamente era nosotras estar más libres, sino también que la sociedad tuviera una respuesta hacia nosotras. Y básicamente, tanto la Fundación Arcoíris, que es donde más colaboro en este momento, como el Closet de Sor Juana, fueron organizaciones que tal vez también por el trabajo internacional, ¿no?, que tiene que ver con las políticas, con las relaciones con los gobiernos, fueron los que definieron que nuestro trabajo estuviera más orientado a la transformación social que a la atención. ¿Qué opinas? Hemos tenido a varias personas, incluyendo Patria, que por cierto habló de ti como ese grupo más cercano, justo cuando logró esta diputación, digamos, se cree que de alguna manera el movimiento lésbico nace o se visibiliza por el cuidado que tuvieron con la comunidad con VIH y con SIDA particularmente, y el cuidado que las mujeres feministas y las mujeres lesbianas particularmente le dieron a los hombres que estaban en un lecho de sufrimiento y de mucha discriminación por este virus que tenían. ¿Estás de acuerdo que esa fue la visibilidad o crees que...? Yo no estoy segura de eso, pero porque no me tocó. Okay. O sea, yo, como te decía, yo llegué a México en el 79 y yo entré realmente al movimiento lésbico hasta finales del 80. Cuando ya estaba un poco más consolidado. Sí, pero sí, y gracias a Patria, sobre todo, yo conocí a compañeros que estaban con el VIH. Ya había conocido a activistas importantes de Guadalajara. A partir de la ILGA, ellos ya participaban en la ILGA. Jorge, me acuerdo de un chico muy simpático de Guadalajara que yo conocí en la ILGA y que desafortunadamente murió por el VIH, ¿no? Entonces, sí, o sea, Patria me presentó a algunos de los compañeros y yo conocí a otros en ILGA y eso me permitió también acercarme a esa lucha, pero ya la atención directa, la relación con los primeros casos de VIH, yo la verdad es que no me tocó. El mundo de la lucha y del activismo LGBT, hoy Q+, y del feminismo, pues son luchas que siguen muy vigentes, particularmente la feminista, por la visibilidad que tiene hoy en día ante la violencia tan brutal que existe en materia de género en este país. ¿Qué opinas tú de dónde estamos parados hoy en materia de género, especialmente como una académica que ha acompañado esta lucha social tan...? Yo siento que yo tengo la impresión de que hoy día el movimiento feminista está atravesando por momentos, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBT, estamos atravesando por momentos críticos muy peligrosos. Sí. O sea, estamos con unas divisiones profundas que es muy importante que nos demos cuenta de que hay una estrategia. Yo lo que creo es que la crisis que estamos enfrentando es producto de una división, y yo no dudo que sea una división intencional. El problema es que podemos subirnos a esa división sin darnos cuenta de que hay una intención de dividir, ¿no? Es decir, el movimiento feminista está ahorita con disputas muy importantes con respecto a si el trabajo sexual es legal o no, si es una explotación de las mujeres, o sea, igual que si las personas transgénero merecen ser reconocidas como mujeres o no. Entonces hay una parte, un sector que afortunadamente, por lo menos en México, me parece que no es tan fuerte ni tan grande, pero que están ahí dando la pelea para que no se reconozcan estos derechos, el derecho al trabajo sexual o el derecho a la identidad de género. Entonces, eso nos desgasta, nos polariza, ¿no? Y me parece que nos distrae de realmente lo que tenemos que estar haciendo. Porque hoy día los avances de las fuerzas conservadoras es muy evidente, ¿no? No solamente con una ideología muy radical, muy incisiva sobre nuestros derechos,
sino también la cantidad de recursos económicos y humanos que están invirtiendo en esto, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy peligroso. Y dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento LGBT, también me parece que hay divisiones en cuanto a las personas trans, ¿no? Si las personas trans tienen los mismos derechos o la misma legitimidad que nosotras. Yo miro expresiones misóginas nuevas que pensábamos ya superadas y otra vez empiezan a aparecer, ¿no? Entonces hay como este retroceso en el avance de la lucha, pero que me parece que tendríamos que estar muy alertas. ¿Por qué crees? O sea, dices que esas divisiones, ¿por qué crees que están existentes las divisiones? ¿Dijiste de alguna manera intencional? ¿Crees que las están generando a propósito? Sí. Sí, yo creo que las fuerzas conservadoras están operando de distintas maneras, precisamente para frenar los avances que veníamos teniendo, ¿no? O sea, para mí es mucho más evidente y claro verlo dentro del movimiento feminista, porque ahí es donde estamos ahorita, vamos a decir, mucho más visibles y proactivas en el ámbito internacional, sí. Y tú miras claramente los obstáculos que te van poniendo, ¿no? En el movimiento LGBT, por lo menos de México, somos pocas las personas que estamos insertas en los espacios internacionales y entonces no hay tanta visibilidad con respecto a lo que está sucediendo. Pero nosotras que estamos en esa ruta, pues sí lo estamos viendo permanentemente, cómo va creciendo y cómo van levantando nuevos obstáculos para nuestra participación incluso, ¿no? Me sorprendió tu respuesta porque entiendo que hay una división, es evidente, pero pensaba yo que tenía más que ver con nuevas formas pues de diferencias dentro de la misma, desde la misma lucha y no tanto desde un externo o un grupo externo que quiera generar esas divisiones. ¿No crees también que dentro del movimiento feminista hay también como, ¿cómo lo diré? Como que una división interna donde nos hemos olvidado de un objetivo general? Tú hablabas ahorita, por ejemplo, los derechos del sexo servicio o los derechos de la comunidad trans, etcétera, pero de alguna manera se ha dividido también el interior las opiniones y las luchas, como se nos ha olvidado que lo que buscamos es otra cosa. Sí, y no necesariamente sé si eso viene de afuera particularmente. Mira, por una parte, yo no sé si me atrevo a decir, tiene que ver con una falta de preparación sólida. Es decir, el género y la sexualidad son dos dimensiones con las que todas las personas caminamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tenemos género y sexualidad desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero son dos dimensiones muy complejas, difíciles de asir, de aprender. Entonces, si no tienes discusiones como las que teníamos antes, muchas discusiones de qué estamos entendiendo por esto, por qué estamos para acá, ponernos de acuerdo de cuál es la ruta que pretendemos desarrollar, me parece que es muy fácil que surjan ideas, personas sin mucha claridad con respecto a eso, que nada más se van a asir de un punto, de alguna cosa, y entonces a partir de eso arman una polémica que muchas veces no tiene sentido para lo que realmente necesitamos. Sí, que únicamente estamos distrayendo. Tenemos que pensar que nuestro objetivo es transformar la sociedad. Sí. No es, o sea, yo no estoy luchando para yo vivir mejor. Yo quiero vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Más democrática. Entonces, de pronto parece que esa ya no es el objetivo. Que el objetivo es pasárnosla bien, estar bien entre nosotros, que me respeten y estar exigiendo mi respeto personal. Cuando, bueno, yo no digo que no quiero que me respeten, pero tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Sí, porque hoy... O sea, a mí no me van a respetar si yo no lucho en contra del clasismo, del racismo, ¿no?
Entonces no es que yo me convierta en indígena, pero es que tengo que darme cuenta que eso me afecta. Claro. ¿No? Y aunque no te afectara directamente, tienes derecho también de luchar por los derechos de la otra persona. No, porque quiero una mejor sociedad, en donde yo quiero vivir en una mejor sociedad. Pero no nada más en los temas que te benefician a ti, sino entendiendo que el odio y la discriminación y el racismo es algo que no nada más se cruzan en la vida quizá de muchas personas, pero que no, porque justamente si no te pasa a ti es cuando más lo tienes que luchar, porque ese grupo que sí le está pasando es quien más silenciado está. Claro, es que no podemos caer en una perspectiva de capitalista brutal, ¿no? Donde la lucha por el más fuerte es lo que vale la pena y lo único que importa es que yo viva bien, porque yo no voy a vivir bien mientras haya desigualdad. Es decir, si aumentan las cifras de pobreza en el país, necesariamente me va a afectar porque todo el país disminuye su desarrollo. Entonces yo soy parte de esta sociedad, no puedo mirarme encapsulada solamente en mi trono, ¿no? ¿Se te ocurre cómo podemos regresar, Gloria, a ese camino, digamos, donde, o tienes claro en qué momento empezó esta crisis? Mira, lo que nosotras estamos haciendo en la fundación es identificar con quiénes podemos hacer alianzas. Ahora, para el examen periódico universal de las Naciones Unidas, nosotros formamos parte de una red de organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre todos los temas de derechos humanos, y eso a nosotras nos ha enriquecido de una manera súper importante. Somos más de 200 organizaciones de todo el país que discutimos precisamente qué es lo que necesitamos. Entonces ahí hay quienes están trabajando armamos 18 informes, ¿no?, sobre los derechos humanos en México, y eso, el conocer las perspectivas de cada gente, te alimentan y te abren precisamente ese panorama. Y esa me parece que es una estrategia que nosotros estamos utilizando no voy a perder el tiempo peleándome con quien no quiere trabajar conmigo o con quien le interesa solamente su bienestar, beneficio, ¿no? Sino que voy a trabajar con quienes están realmente buscando una sociedad más igualitaria, más justa. Y entonces, pues ahí es donde ponemos nuestro interés, nuestras baterías, como dicen, ¿no? Y me parece que estamos avanzando lento, pero consistentemente. ¿Dirías que es lo mismo que está pasando con la comunidad LGBT? Así es. Es muy parecido. Sí, porque en esta red también habemos organizaciones LGBT y estamos insertas en este proceso, ¿no? Entonces, nosotras estamos trabajando en los dos ámbitos permanentemente, con el feminismo y con el movimiento LGBT, y haciendo la articulación. O sea, en el movimiento feminista hablamos de derechos LGBT, como en el movimiento LGBT hablamos de los derechos, claro, o la perspectiva feminista. Entonces, eso nos permite como ir tejiendo, vamos a decir, de manera más sólida, ¿no? ¿Dónde debería de estar las prioridades? En su momento quizá fue, no sé, matrimonio igualitario, derechos y oportunidades laborales equitativas, etcétera, acceso a la salud y demás. Hoy, en esa lucha, que le voy a llamar dos luchas por cuestiones de entendimiento fácil, pero que entendemos que tienen muchísimos momentos de intersección, ¿cuáles hoy dirías que son donde deberíamos de tener los ojos, la mira en estos movimientos? Para el movimiento LGBT me parece que, o sea, para los dos movimientos lo que necesitamos es acabar con la violencia, ¿no?, y la igualdad, llegar a la igualdad. Pero me parece que para el movimiento LGBT ahorita, acabar con la violencia es muy importante, la discriminación que enfrentamos en los distintos ámbitos, pero sobre todo a lo que nosotros le estamos apostando, vamos a decir, es a formar parte de las estadísticas nacionales. Okay. Es decir, nosotros necesitamos que el INEGI, en cada encuesta que el INEGI haga, incluya la orientación sexual y la identidad de género. O que, por ejemplo, el INEGI acaba de presentar los resultados de su encuesta sobre las familias, las situaciones de los hogares en México. Digo, ¿cuántos de esos estaban encabezados por parejas de dos hombres o de dos mujeres, o de una mujer o de un hombre?
no está. Entonces digo, ¿y entonces Sí, de sí. qué hogares mexicanos Sí están está. hablando? ¿No? Entonces, nosotros queremos que en cada encuesta el INEGI considere la orientación sexual y lo meta en sus encuestas. Y esta no es una necesidad de querer tener cifras, sino que nosotros pensamos que solamente con cifras oficiales vamos a lograr que el gobierno desarrolle acciones concretas Y de acuerdo a las políticas dirigidas. necesidades que tenemos, Claro. ¿no? Si no, nunca vamos a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, nunca va a haber políticas para nosotros. La comunidad trans. ¿Dónde estamos ahí? La comunidad trans realmente me parece que tiene el desafío más grande y lo ha tenido siempre, desafortunadamente. Si nosotras vemos realmente, pues las criaturas trans desde edades muy tempranas empiezan a sufrir presión y discriminación desde su familia, la escuela. O sea, yo realmente admiro a las sobrevivientes trans, porque lo que enfrentan, creo que las personas no se imaginan qué es que una criatura a los 5 años diga, yo no soy niña, soy niño. Uh-huh. Y que la familia se aterre, todo el mundo la critique, le empiezan a exigir que se porte de determinada manera, llega a la escuela, pasa lo mismo. Y entonces en la escuela, si a ti te tratan más en la escuela, vienes y le dices a tu mamá, pero si tu mamá no. Sí, al contrario, si tu mamá va a la... Claro. Entonces realmente lo que enfrentan es una situación de vulnerabilidad social en todos los ámbitos. Por eso yo digo, son sobrevivientes de un nivel de discriminación desde una edad tan temprana que no sé realmente cómo hacen para sobrevivir, para llegar a ser adultas, ¿no? Entonces creo que... Pues con un índice altísimo de suicidios. Como tú les dices, sobreviven las mismas. Y de mucha gente que vive en la calle, ¿no? Con unas condiciones de precariedad muy importantes, porque no, muchas, bueno, hoy día afortunadamente hay más familias que están más educadas y que ya podemos identificar a personas trans incluso en las universidades. Mira, eso en Brasil lo tienen desde hace, por lo menos hace 15 años, uh-huh, que estaban visibles y que hay profesoras trans en las universidades. Aquí no. Estamos súper atrasados. Entonces sí me parece que la población trans es la población que más vulnerabilidad tiene y en ese sentido, pues que tenemos que tener un apoyo decidido si como movimiento LGBT queremos avanzar. Y más en momentos políticos como hoy en día, donde hay personas encabezando ciertos gobiernos con mucha visibilidad que tienen una política postura muy clara en contra de todo lo que sea. Sí, lo que está pasando en Estados Unidos es gravísimo, definitivamente, porque no solamente está imponiendo, tratando de tener un liderazgo punitivo a nivel global, sino que está atacando precisamente aquellos derechos por los que veníamos luchando durante tanto tiempo, tanto las mujeres, la perspectiva de género, como la población LGBT. ¿Qué sí estamos haciendo bien? Quedémonos con algo de esperanza de esta conversación. Pues eso que te decía, yo pienso que quienes estamos por la transformación social hemos identificado aliados, aliadas, locales e internacionales que nos permiten seguir avanzando. La semana pasada tuvimos aquí en México la Conferencia Regional de la Mujer, que Naciones Unidas está impulsando las sociedades de cuidados, un sistema de cuidados donde participemos todas las personas. Y me parece que lo que logramos final, a pesar de nuestras diferencias, logramos un documento sólido, ¿no? Para que realmente los gobiernos desarrollen políticas públicas en las que se pueda garantizar una condición de mejor vida para la mayor parte de las personas. No está fácil, sabemos además la crisis económica por la que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Y por supuesto las personas LGBT todavía no estamos mencionadas, pero yo identifico incluso ahorita con el gobierno de México alianzas posibles muy claras para que podamos aumentar el eco de nuestra voz. Por lo menos en la Ciudad de México se empieza a sentir un poco. Pues mira, nosotros ahorita estamos trabajando, sí tenemos algunas, hemos identificado algunas personas del
gobierno de la Ciudad de México, pero estamos trabajando más a nivel federal y sí estamos encontrando eco en algunas. No digo que con todas, no es fácil, pero por ejemplo nosotras con la Fiscalía General de la República trabajamos cotidianamente, ¿no? Trabajamos con Relaciones Exteriores, una alianza súper fuerte, ¿no? Pues sí. Muy, muy buena. Ahora con la Secretaría de las Mujeres, entonces ahí vamos, ¿no? Esperamos también que con la Secretaría de Medio Ambiente, con Alicia Bárcenas, podamos tener un avance importante después de esta conferencia. Entonces, se van abriendo. Cuando ¿no? el mundo entero parece que está dando pasos agigantados para atrás, México pareciera que estamos avanzando para... Que se puede hacer algo. Antes de terminar, hacemos una última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen y que son parte pues, de esta entrevista. Y la pregunta es, para ti, ¿qué significa el amor? El amor para mí significa el encontrar realmente las mejores expresiones de afecto hacia los demás. Me parece que el amor ha estado muy romantizado en una relación de pareja, pero me parece que tenemos que ampliarlo también en la conmiseración, en la compasión, en el acompañamiento de los otros en la vida. ¿no? Qué maravilla. Gloria, gracias. Dime si te dicen, Gloria Carriaga, gracias por el espacio, por la lucha, por visibilizar. De pronto en la lucha vemos de aquí para el real, ¿no? De aquí para adelante y se nos olvida todo lo que viene atrás. Y creo que lo que viene atrás tiene que ser un referente importante de lección, de aprendizaje. Y ahora sí del código que tenemos que impulsar hacia adelante con mejoras y no viceversa, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y compartir tu historia personal, pero también tu visión para con pues estas causas tan importantes y tan necesarias, no nada más en México, pero en el mundo. Muchas gracias. Realmente les felicito por el programa y ojalá que este trabajo que ustedes están haciendo tenga eco para muchas personas y que podamos seguir reflexionando de manera colectiva. Particularmente, uno de los grandes retos que tenemos en La Gran Batalla es el que no se quede como un programa solamente para la comunidad del arco iris, sino el entender, como tú bien lo dijiste, el bienestar de los grupos más vulnerables. La lucha social es una lucha que nos tiene que involucrar a todas las personas, aunque quizá no necesariamente nos identifiquemos con ellas. Tú lo dijiste muy bien y me quedo mucho con eso, que es el bienestar social es la causa por la cual tenemos que luchar por las luchas en general, ¿no? Claro. Es no nada más por lo que nos importa a nosotros o nos beneficia directamente a nosotros como personas. Entonces, gracias por eso y nada, gracias a quienes se conectaron hoy a La Gran Batalla. Aquí nos vemos la próxima semana.